Cartagrafías. Viajes por correspondencia. Con Laura Piñero. Arrancamos una nueva entrega de Cartagrafías, nuestro particular viaje con el que visitamos el mundo tomando como referencia las cartas de diferentes personalidades y periodos históricos, con una ciudad que con la celebración de las Olimpiadas 2024 ha acaparado todas las portadas, aunque está acostumbrada al éxito y es uno de los destinos más visitados del planeta, sinónimo de belleza, cultura e historia. Y además está repleta de tesoros epistolares. En este especial recorremos París. A París se la conoce como la ciudad de la luz porque a principios del siglo XIX se convirtió en la primera urbe de Europa en alumbrar de manera eléctrica sus calles, monumentos o fachadas de sus teatros, como el Olympia de París, donde Edith Piaf, una de nuestras protagonistas de hoy, ofreció alguno de los conciertos más importantes de su carrera y que evitaron la ruina del local. Ya lo dijo Ernest Hemingway en su autobiografía París era una fiesta, basada en sus vivencias en la capital francesa. Si tienes la suerte de haber vivido en París cuando eres joven, luego París te acompañará, vayas donde vayas, todo el resto de tu vida, ya que París es una fiesta que nos sigue. I love Paris in the springtime. Aquellas páginas, por cierto, sirvieron de referencia para la película Medianoche en París de Woody Allen, porque la ciudad es un perfecto escenario de película, como ahora nos comentará la directora Isabelle Coixet, que está rodando allí su última producción y ya firmó Paris Je t'aime. La ciudad ha dado pie a películas tan diferentes como Último tango en París o Amélie, la colorida cinta que hizo célebre al compositor Jan Tiersen y donde las cartas están muy presentes. Tenga, es para usted. ¿Para mí? Sí. Señora Wallace, debido a la reciente recuperación de una saca de correspondencia desaparecida con el avión que la transportaba el 12 de octubre de 1969 en el macizo del Mont Blanc, Correos tiene el placer de hacerle llegar la carta adjunta dirigida a usted. Querida Mado, me siento exiliado. Ya no duermo ni como. Pienso en ti continuamente. Cuando se cuentan historias vinculadas a París, la ciudad del amor, como veremos a lo largo de todo el programa, la temática amorosa suele jugar un papel predominante. Consolidó esta faceta en el siglo XVII, cuando en Europa se puso de moda el romanticismo, el movimiento artístico que ensalzaba la creatividad y los sentimientos. El escritor Victor Hugo, autor de Los Miserables, fue uno de los máximos exponentes de este movimiento y además era un romántico empedernido. Tenía un cuaderno secreto para apuntar sus aventuras amorosas fuera del matrimonio. A veces lo hacía en castellano, idioma que aprendió en España. Pasaba muchos veranos en Bahía de Pasaya, en Donosti, y deleitaba a sus amantes con cuidadas cartas. Una de las más conocidas fue Léonie Viard, escritora y la primera mujer en participar en una expedición científica en las regiones del Ártico. Esta carta se la mandó el escritor antes de que los descubrieran y denunciaran por adulterio. Él se libró, pero ella tuvo que pasar un tiempo en un convento. Llego a casa. Tengo tu carta. Había leído esta dulce carta hoy en tus ojos. Qué guapa estabas esta tarde en las Tullerías bajo el cielo de primavera, bajo los árboles verdes, con esas lilas en flor por encima de la cabeza. Toda esa naturaleza parecía celebrar una fiesta a tu alrededor. Los árboles y las flores te conocen y te saludan. Reinas en ese mundo encantador de cosas que se abren y desprenden agradables aromas del mismo modo que reinas en mi corazón. Sí, había leído en tus deslumbrantes ojos esta carta exquisita, delicada y tierna, que releo esta noche con tanta felicidad. Lo que tu pluma escribe tan bien,
Tu mirada adorable lo dice con un encanto que me embelesa. Otra de las amantes más célebres de Víctor Hugo fue la actriz de teatro Juliette Drouet, con la que compartió cerca de 20.000 cartas de amor. Desde el principio se hicieron una promesa, una carta por la mañana y otra por la noche, y lo cumplieron, cada día durante 50 años. En esta misiva que vamos a escuchar, Juliette plantea a Víctor Hugo sus dudas sobre el oficio y su relación. La crítica acababa de ser terriblemente cruel con ella después de su actuación en María Tudor. Su correspondencia está disponible online en una web que lleva su nombre dentro de un proyecto de la Universidad de la Sorbona. Mi querido amado, tengo miedo de ser para siempre una pobre chica. Tengo miedo de que esa inacción en la que vivo desde hace un año acabe en mi ruina ya iniciada por el fracaso de Marie Tudor. Tengo miedo de que tu aparente tranquilidad en lo que concierne a mi carrera dramática no sea considerada como la más formal confesión de que no puedo aspirar a un futuro en mi oficio. Tu posición y la mía vuelven estos temores verdaderos tormentos que me obsesionan noche y día, que cambian la naturaleza de mi carácter, que destruyen mi coraje y me quitan toda confianza en la duración de nuestra felicidad. Te pido tu opinión plena, te la pido con las manos juntas. Prefiero la certidumbre de mi ruina que la duda. Así pues, no te andes con contemplaciones. He aquí una carta muy corta por la forma, porque mi intención era terminarla con un «te quiero». Pero fui arrastrada por la necesidad de abrirte mi corazón, por dejar escapar mi aflicción y el desaliento que me devoran desde hace tiempo. Perdona mi flaqueza. El temor es también parte del amor más apasionado y más delicado. Juliette. En la Casa Museo de Víctor Hugo de París podemos conocer más sobre su figura, pero antes de seguir con la cultura de París, vamos a retroceder en el tiempo y repasar algunos de los acontecimientos históricos más decisivos que configuraron su identidad. Arrancamos en la Plaza de la Bastilla. Aquí se encontraba la gran fortaleza de París, símbolo del absolutismo. Su asalto marca el inicio de la Revolución Francesa y de una nueva era. En el siglo XVIII, la corte de Luis XIV, en un contexto de desempleo y escasez de alimentos, se había convertido en el blanco de la ira popular, en especial la reina María Antonieta, vista como una espía austriaca derrochadora. Existe una curiosa carta que su madre, la reina María Teresa, envió a su hija reprochando su trato a los políticos de la época y al rey. Percibe una conducta peligrosa que le puede costar muy cara. Mi querida hija, no os puedo ocultar que una carta que enviasteis al ministro Rosenberg me ha causado consternación. ¡Qué estilo! ¡Qué frivolidad! ¿Dónde está el corazón bueno y generoso de la archiduquesa Antonieta? Solo veo una intriga, un odio vulgar, afán de persecución, mofa. Una intriga que en ningún caso se corresponde con una reina, una gran princesa. Menos aún, una princesa de la casa de Lorena y Austria. Toda bondad y decencia. Me he pasado el invierno temblando ante la idea de que vuestro éxito es demasiado fácil. Estáis rodeada de aduladores y os habéis arrojado a una vida de placer y ridícula exhibición. Estas carreras de placer, sin el rey y sabiendo que él no se alegra con ello, ya me ha llevado a reflejar en mis cartas mis temores. Este París lo visitó un joven alemán llamado Amadeus Mozart en 1778. El compositor buscaba entrar en los círculos de la alta sociedad de la época para conseguir encargos. En la ciudad compondría obras maestras como la Sinfonía de París o la Marcha Turca. Sin embargo, el balance final para Mozart de esta estancia parisina fue nefasto, tal y como cuenta en una carta a su padre. Mi muy querido padre, dices que debería salir a visitar gente para poder hacer nuevos contactos y renovar los antiguos, pero eso es bastante imposible. Aquí todo está demasiado lejos para caminar o demasiado embarrado, porque la suciedad de París está más allá de cualquier descripción. Para ir en taxi, aquí tienes el honor de gastar entre 4 y 5 libras al día, y todo en vano. Te regalan muchos elogios, pero eso es todo. Me mandan llamar para que vaya un día determinado, voy a tocar y luego exclaman:
¡Oh, es un prodigio! ¡Es asombroso! Y después dicen, adiós. Al principio perdí mucho dinero aquí en mis desplazamientos y muchas veces sin resultados porque la gente no estaba en casa. No puedes imaginar lo terrible que es. París ha cambiado bastante. Los franceses ya no son tan educados como hace 15 años. Sus modales rozan ahora la mala educación y se han vuelto terriblemente engreídos. Tal vez Mozart coincidió en aquel París con nuestra siguiente protagonista, Madame de Sévigné. Esto es lo que he sabido de la fiesta de ayer. Todos los patios del palacete estaban iluminados con 2000 linternas. La reina entró la primera en el aposento, completamente iluminado y engalanado de pies a cabeza. Todas las damas se arrodillaban a su alrededor. Había 40 damas en la mesa. La cena fue magnífica. Llegó el rey. Con profunda gravedad lo miró todo sin sentarse. Luego los invitados subieron al piso de arriba, donde todo estaba preparado para el baile. El rey llevaba de la mano a la reina y después se fue a cenar al Louvre con los de siempre. Un aristócrata que frecuentó los salones de la época. Escribió más de 1000 cartas a lo largo de su vida que retratan las intrigas de palacio con una fina ironía. Están publicadas en España por la editorial Periférica. La dama lo mismo te hablaba de una fiesta que de las sesiones del Parlamento o de decapitaciones como la de la marquesa de Bravillers, una aristócrata que fue acusada de envenenar a varios familiares y ejecutada por unas cartas escritas por su amante. Hoy en día todavía siembran dudas sobre su verdadera culpabilidad. Asunto terminado por fin. La Brinvilliers flota en el aire. Su pobre cuerpecito ha sido arrojado tras la ejecución a una gran hoguera y las cenizas al viento, de modo que la respiraremos y por la comunicación de los pequeños espíritus sentiremos unas ganas de envenenar que nos asombrarán a nosotros mismos. Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi. Toda esta frivolidad de la corte incrementó el descontento del pueblo de París con sus reyes, que finalmente materializaron con el asalto a la fortaleza de la Bastilla el 14 de julio de 1789. La revolución se extendió por ciudades y pueblos y 2 años más tarde se aprobó la primera constitución de la historia de Francia que limitaba el poder del rey y el de la Iglesia. Tanto el rey como María Antonieta serían ejecutados en público. Este es el final de una carta que escribió María Antonieta cuando se encontraba en arresto domiciliario antes de ser decapitada. El destinatario no es su marido, sino un supuesto amante, el conde de Suecia. Estoy cansada de hablarte en código. Siempre tengo miedo de cometer errores. No terminaré esta carta sin decirte, mi querido y cariñoso amigo, que te amo con locura y que nunca podré pasar un solo segundo sin quererte. Adiós. La correspondencia entre ambos está en el Museo Nacional de Historia Natural de París. Son cartas cuyo contenido estaba oculto con tachones y lenguaje en código cifrado. Se han podido leer completas gracias a la tecnología de rayos X y la estadística. La ejecución de los reyes dio paso al denominado Reino del Terror de Robespierre, que pasaba por la guillotina sin reparo a todos los sospechosos de poner en peligro la República. Se habla de 40.000 víctimas. Mandó a la guillotina incluso a su amigo y compañero de lucha, al político Danton, por oponerse a sus medidas. Un año antes le había enviado esta carta tras la muerte de su esposa. Parece que luego antepuso el supuesto interés del Estado a la amistad. Te quiero más que nunca y hasta la muerte. Lloremos juntos a nuestros amigos y hagamos sentir pronto los efectos de nuestro profundo dolor sobre los tiranos que son autores de nuestras desgracias públicas y nuestras desgracias privadas. Este escrito, el único de este tipo que se conserva, fue subastado a un coleccionista privado por más de 200.000 euros, a pesar de que un grupo de intelectuales habían firmado una carta abierta en el periódico Le Monde para pedir su protección pública, dada su importancia histórica. El documento formaba parte de la colección del Museo de Letras y Manuscritos de París hasta su cierre en el año 2015. Era un polémico museo cuyos propietarios van a ser juzgados por una posible estafa a patrimonio.
se desconoce el paradero de parte de sus fondos y otros, como la carta de Robespierre, han sido subastados. Yo me llamo Nicolas Berchigand, soy editor y escritor, madrileño aunque de origen parisino, y estoy muy especializado en el género epistolar. Dediqué por un lado a la creación de una editorial epistolar en Francia que se llamó Des Lettres y que desapareció, y aquí he publicado 3 libros. Le Musée des Lettres et des Manuscrits, que nació en París en el 2004, era una idea bastante genial de recuperar, exponer, valorizar y difundir todo un patrimonio de obras originales escritas. El cuento de hadas acabó pronto porque el hombre que dirigía esta actividad, Gérard Leguitier, tenía también detrás una sociedad financiera que proponía a individuos y a sociedades participar en la compra de todos estos manuscritos con una promesa de rentabilidad delirante del 40%. Y al cabo de 10 años eso desveló que fue otra pirámide de Madoff, otra estafa. Hay ahora mismo miles de víctimas en juicio, y el Museo del Lettres et des Manuscrits está cerrado. Para financiar todas las condenas por venir, el Estado francés decidió poner a la venta en subastas todo este fondo, con lo cual es imposible saber dónde está, pero muchos han sido comprados por compradores individuales que no los exponen, que no los enseñan. Es una gran pérdida, a la vez que es el fracaso de una gran idea, que era por fin dedicarle un lugar al género epistolar o a los manuscritos, ¿no? Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de la joie au bien du. Y el propio Robespierre también sería decapitado en la actual Plaza de la Concordia, lo que marcaría la caída del furor republicano y la llegada al poder de otro de nuestros protagonistas, Napoleón Bonaparte, en 1799. Yo no soy como los otros hombres. ¡Fuera de aquí! Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César. Napoleón era un compulsivo escritor de cartas. Dejó unas 30.000 sobre sus campañas militares, sus decisiones políticas y sobre su vida personal. Las únicas personas que recibieron misivas escritas por él mismo fueron sus mujeres y amantes. Y es curioso cómo en el campo de batalla sacaba tiempo a diario para escribir a su esposa más célebre, a Josefina. Josefina. He derrotado al ejército ruso y austríaco encabezado por los 2 emperadores. Estoy algo cansado porque he pasado 8 días vivaqueando al descubierto y las noches han sido bastante frías. Pasaré la noche en el palacio del príncipe Kaunitz, donde espero dormir 2 o 3 horas. El ejército ruso no está solo derrotado, sino destruido. Os besa, Napoleón. En sus cartas, el militar saltaba de las declaraciones románticas a las reflexiones centradas en sí mismo, hasta llegar a las quejas por la poca respuesta que recibían sus misivas. Recibo una carta que interrumpes para ir, según dices, al campo. Y después de eso tienes el valor de tener celos de mí, que estoy aquí abrumado por el trabajo y el cansancio. Ay, mi buena amiga. No hay forma de que pierdas un instante de más escribiendo a quien se encuentra a 300 leguas de ti. No vive, no disfruta, no existe más que para tu recuerdo, que lee tus cartas como quien devora, tras 6 horas de caza, un manjar que le encanta. No estoy contento. Tu última carta es fría como la amistad. No he encontrado en ella ese fuego que enciende tus miradas y que creí haber visto en ellas algunas veces. Me parecía que tus cartas anteriores me oprimían demasiado el ánimo. La agitación que producían en él asaltaba mi descanso y controlaba mis emociones. Deseaba cartas más frías, pero estas me transmiten una gelidez mortal. A toute heure, une âme émue. Napoleón, que hizo erguir el Arco del Triunfo en su honor, sería derrotado en la famosa batalla de Waterloo. La Universidad de Glasgow
acaba de publicar un estudio que da a conocer el relato de un comerciante que visitó el campo de batalla un día después de la contienda. Quedó tan impactado que regresó hasta en 18 ocasiones. Sobre ello, escribió una serie de cartas y un libro que han sido donados por su familia. No puedo sino intentar débilmente dar una descripción de la escena de matanza que los campos presentaban. Nadie que no lo haya visto puede imaginarse lo conmovedor que era ver a miles de moribundos, heridos y muertos a tu alrededor, y a todos los que eran capaces de articular palabra pidiendo agua para beber, sin que hubiera nada o muy poca para ellos. Aliados y franceses morían unos junto a otros. Los gritos de todos exigían ahora la compasión del espectador sin excepción. Y de Waterloo regresamos a París con la vista puesta en su monumento más emblemático, la Torre Eiffel, que lleva el nombre de su creador, el ingeniero experto en estructuras metálicas Gustave Eiffel. Con motivo de la celebración del primer siglo de la Revolución Francesa, las autoridades organizaron una nueva exposición universal con la propuesta de crear una torre de 300 metros de altura. Durante el proceso de construcción, un grupo de artistas de la época, como Alejandro Dumas, firmaron esta carta abierta en un periódico para pedir la paralización del proyecto. Nosotros, escritores, pintores, escultores, arquitectos, apasionados aficionados por la belleza de París hasta ahora intacta, venimos a protestar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra indignación, en nombre del gusto francés anónimo, en nombre del arte y de la historia francesa amenazadas contra la erección en pleno corazón de nuestra capital de la inútil y monstruosa Torre Eiffel. Tenemos el derecho de proclamar, alzando la voz, que París es la ciudad sin rival en el mundo. ¿Vamos a permitir profanar todo eso? Pues la Torre Eiffel, que incluso la capitalista América no querría, es sin duda la deshonra de París. Cuando los extranjeros vengan a visitar nuestra exposición, exclamarán asombrados: ¿cómo? ¿Es este el horror que los franceses han encontrado para darnos una idea de su gusto tan halagado? Tendrán razón burlándose de nosotros. Basta imaginar una torre vertiginosamente ridícula dominando París, así como una negra y gran chimenea de una fábrica aplastante con su enorme masa. Y durante 20 años veremos alargarse sobre toda la ciudad, todavía estremecida por el genio de tantos siglos, como una mancha de tinta, la odiosa sombra de la odiosa columna de hierro forjado. Si París se obstina en la idea de deshonrar París, al menos ustedes y nosotros habremos hecho escuchar una protesta que honra. Por su parte, Eiffel contestó muy elegantemente al manifiesto contra su torre en otra carta, publicada en un diario. ¿Cuáles son los motivos que aducen los artistas para protestar contra la erección de la torre? ¿Que es inútil y monstruosa? Hablaremos de la inutilidad enseguida. Me gustaría saber sobre qué fundamentan su juicio, pues dense cuenta, señores, que esta torre nadie la ha visto y nadie podrá decir lo que será antes de que esté construida. Solamente se la conoce hasta ahora por un simple dibujo geométrico. Que esperen a haberla visto para hacerse una idea precisa y poder juzgarla. Creo, a su vez, que la torre tendrá su belleza propia. ¿Por qué creen ustedes que no nos preocupa la belleza a los ingenieros y que al mismo tiempo que hacemos algo sólido y perdurable, no nos esforzamos por hacerlo elegante? La protesta dice que la torre va a aplastar con su gran masa Notre Dame, el Louvre, todos nuestros monumentos. ¡Cuántas cosas a la vez! Realmente me resulta gracioso. Ningún proyecto ha sido jamás tan popular. La torre no solo promete interesantes observaciones para la astronomía, la meteorología y la física, no solamente permitirá en tiempos de guerra tener a París constantemente comunicado con el resto de Francia, al mismo tiempo será la prueba deslumbrante de los progresos realizados en este siglo por el arte de los ingenieros. Solamente en nuestra época ha sido posible realizar los cálculos con la suficiente seguridad y trabajar el hierro con bastante precisión para soñar una tan gigantesca empresa. ¿Acaso no supone nada para la gloria de París que este logro de la ciencia contemporánea sea erigido entre sus muros?
El monumento, inaugurado en 1889, tuvo un éxito inmediato. En la parte más alta de la torre, Gustave Eiffel hizo una pequeña habitación secreta de uso particular para disfrutar seguramente aún más del triunfo de su creación. Y ahora escuchamos un fragmento de la película muda La llegada de un tren a la estación de la Ciotat, de los hermanos Lumière, considerados los inventores del cine. Patentaron el cinematógrafo en 1895 y realizaron su primera exhibición comercial en el Gran Café de París. Según la leyenda, la proyección provocó el pánico entre los espectadores que creían que el tren se dirigía directamente hacia ellos. En 2017, el humorista Joaquín Reyes, amante del género epistolar, fantaseó con un intercambio de cartas entre ambos hermanos sobre esta idea. Querido hermano August, qué contento estoy. ¿Viste cómo se comportó la gente cuando proyectamos llegada del tren a la estación? Se volvieron locos, salieron despavoridos. Se creían que iban a ser atropellados por la locomotora. Fue increíble. ¿Ves cómo tenía razón? En sus caras se reflejaban el terror y la excitación. Esto que tenemos entre manos es muy grande, August. Va a ser el gran entretenimiento del siglo que viene, pero tenemos que obrar bien. Sueño un futuro con películas más largas, quizá 90 minutos de duración, con acción, muertes, imágenes extraordinarias, imposibles, incluso inapropiadas. Y sí, me refiero a desnudos. Donde acaso lo más importante no sea lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Se despide lleno de entusiasmo tu hermano Louis. Un año antes de aquella proyección de los hermanos Lumière, tuvo lugar un suceso en París que dio lugar a la carta abierta más famosa de la historia. En 1894, los servicios secretos del Ministerio de la Guerra francés interceptaron un documento dirigido a un militar alemán en la ciudad con información confidencial sobre su artillería. Sin pruebas, se acusó y condenó por alta traición y a cadena perpetua a un capitán judío de 35 años llamado Alfred Dreyfus. En nombre del pueblo francés, el primer Consejo de Guerra del Gobierno Militar de París... 2 años más tarde, aunque se descubrió al responsable real del suceso, generales y políticos se negaban a revisar el caso. La familia del capitán decidió entonces acudir a los medios de comunicación y buscar apoyo público. Ante el escándalo, el novelista francés Émile Zola decidió escribir esta carta al presidente de la República. Señor presidente, ¿me permitís, con mi gratitud por la amabilidad con que en cierto día me obsequiasteis, preocuparme por vuestra justa gloria y deciros que vuestra estrella, tan feliz hasta la fecha, está amenazada por la más vergonzosa e indeleble de las manchas? Francia tiene la deshonra en la mejilla. Es un crimen descarriar la opinión, utilizarla para una necesidad letal después de haberla pervertido hasta el delirio. Es un crimen aprovechar el patriotismo para actos de odio. Y por último, es un crimen hacer del espadón el dios de la modernidad, mientras toda la ciencia humana se empeña por el avance de la verdad y la justicia. Esta verdad, esta justicia que tanto hemos ansiado, qué angustia verlas así abofeteadas, despreciadas, oscurecidas. Será una mancha indeleble en vuestra presidencia. Por otro lado, yo en ningún modo pierdo la esperanza del triunfo. La verdad está en camino y nada la detendrá. Yo acuso al teniente coronel Dupaty de Clam de haber sido el causante diabólico del error judicial y haber defendido su obra nefasta durante 3 años con maquinaciones sumamente descabelladas y culpables. Acuso al general Villot de haber tenido en sus manos las pruebas de la inocencia de Dreyfus y no haberlas utilizado, haciéndose, por lo tanto, culpable del crimen de lesa humanidad y de lesa justicia con un fin político y para salvar el Estado Mayor comprometido. Acuso a las oficinas de guerra por haber hecho en la prensa de París una campaña abominable para cubrir su falta, extraviando a la opinión pública. Solo deseo que la luz se haga y lo imploro en nombre de la humanidad que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los tribunales y que me juzguen públicamente. Tras 10 años de encierro, el caso se revisó y el coronel finalmente fue liberado. Pero al escritor la carta le salió muy cara desde el principio. Lo imputaron y tuvo que exiliarse durante un tiempo. Falleció intoxicado por el humo de una chimenea en mal estado en París, en circunstancias
muy extrañas. Su casa, a orillas del Sena, actualmente puede visitarse. En ella, el novelista, comprometido con su tiempo, escribía en paz y recibía a sus amigos. Paris, la vie, c'est comme ça. Canta una sombra en París, por las calles de Pigalle. Nuestra siguiente parada es el Museo Curie, en el corazón de la ciudad, dedicado al descubrimiento de la radiactividad y sus aplicaciones médicas. Aquí tenía su laboratorio la científica Premio Nobel de Química y Física Marie Curie. El despacho y su laboratorio de química personal se mantienen. Fueron descontaminados para su visita. En 1914, la científica pausó todo para ayudar a su país de acogida ante el estallido de la Primera Guerra Mundial. Querida Irene, querida Eve, las cosas se están poniendo feas y estamos pendientes de que movilicen en cualquier momento. No sé si podré irme, porque no voy a estar lista antes del lunes y podrían cortar las comunicaciones. No perdáis la calma. Estad tranquilas y sed valientes. Si la guerra no estalla enseguida, me reuniré con vosotras el lunes. Si no, si me resulta imposible viajar, me quedaré aquí y os traeré de vuelta en cuanto sea posible. Es decir, cuando haya terminado la movilización y los trenes puedan llevar fíbiles. En ese caso, iréis a Brunoy. Irene, tú y yo procuraremos ser de alguna utilidad. Con el apoyo de la Cruz Roja y la Unión de Mujeres de Francia, equipó un automóvil con un aparato de rayos X portátil con el que recorrió las líneas de combate. Le acompañaba su hija Irene, de 17 años. Gracias a ellas, los médicos podían operar a los soldados heridos de una manera más efectiva, detectando exactamente la zona del cuerpo donde se encontraban las balas o trozos de metralla. Durante sus viajes, Marie Curie, sobre todo tras el fallecimiento en un accidente de su marido Pierre, enviaba multitud de cartas a sus dos hijas, publicadas en España por la editorial Clave Intelectual. Después de la Gran Guerra, París se consolidó como la capital intelectual y cultural del mundo. Fueron los años de la emancipación de la mujer, de los bailes frenéticos, de la acción política, de la provocación surrealista y del nacimiento de la novela moderna. En el Carnavalet se organizó, con motivo del centenario del nacimiento del escritor Marcel Proust, una exposición que abordaba su relación con París. El escritor terminó en busca del tiempo perdido en una casa cuyas paredes revistió de corcho para aislarse de los ruidos. Resulta muy curiosa esta carta que envió a su casero. Los vecinos, de los cuales me separa un tabique, hacen el amor todos los días con un frenesí que me da celos. Cuando pienso que para mí esa sensación es más débil que la que me produce un vaso de cerveza fría, envidio a esas personas que son capaces de soltar tales alaridos. La primera vez que los oí creí que se trataba de un asesinato, aunque enseguida el grito de una mujer, retomado por el hombre, una octava más bajo, me tranquilizó respecto a lo que pasaba. Lamentaría que su madre me atribuyera todo ese alboroto que debe oírse a distancias tan grandes como las del grito de las ballenas enamoradas. Os ruego que reparéis mi prestigio ante vuestra señora madre, por el amor y por el piano. En este París también vivió una misteriosa mujer, Mademoiselle S. Un diplomático francés descubrió de casualidad sus cartas hace unos años mientras vaciaba un antiguo desván. La mujer, que expresaba sus fantasías con total libertad, desafió las fronteras que la sociedad imponía a las mujeres. Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, de cara amable y mirada triste. La mujer entre todas ellas, yo, quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido. Y en 1939, en pleno ascenso del nazismo en Europa, llegó a París, invitada por el poeta André Breton, la mexicana Frida Kahlo. Ya me canso de llorar y no amanece. En un viaje que resultó accidentado desde el principio.
Su barco estuvo al borde del naufragio, perdieron sus cuadros y Breton no tenía organizada la ambiciosa exposición que había prometido. Lo explicaba la artista en sus cartas. Mi adorado Nick, he tenido la peor de las suertes desde que he llegado. En primer lugar, el asunto de la exposición es un maldito lío. Cuando llegué, los cuadros todavía estaban en la aduana porque Breton no se tomó la molestia de sacarlos. No hizo nada en cuanto a los preparativos para la exposición y hace ya mucho que no tiene una galería propia. Por todo eso fui obligada a pasar días y días esperando hasta que conocí a Marcel Duchamp, pintor maravilloso. El único que tiene los pies en la tierra entre este montón de lunáticos y trastornados que son los surrealistas. De inmediato sacó mis cuadros y trató de encontrar una galería. Cuando hace unos días todo más o menos estaba arreglado, como ya te platiqué, Breton de repente me informó que el socio de Pierre vio mis cuadros y consideró que solo sería posible exponer 2, porque los demás son demasiado escandalosos para el público. Quería matar a ese tipo y comérmelo después, pero estoy tan cansada del asunto que he decidido mandar todo al diablo y largarme de este corrompido París. No te imaginas lo falsa que es esta gente. Es tan intelectual y corrompida que ya no la soporto. Se creen los dioses del mundo, sueñan con las tonterías más fantásticas y envenenan el aire con teorías y más teorías que nunca se vuelven realidad. A la mañana siguiente no tienen nada que comer en sus casas porque ninguno de ellos trabaja. Viven como parásitos, a costa del montón de viejas ricas que admiran su genio de artistas. Nunca he visto a Diego o a ti perdiendo el tiempo con chismes estúpidos y discusiones intelectuales. Valió la pena venir solo para ver por qué Europa se está pudriendo y cómo toda esa gente que no sirve para nada provoca el surgimiento de los Hitler y los Mussolini. Creo que voy a odiar este lugar y a sus habitantes por el resto de mi vida. Hay algo tan falso y real en ellos que me vuelve loca. Espero salir bien pronto de aquí. Quiero regresar contigo, Frida. Frida Kahlo tan solo vendió en París una obra, Autorretrato, hoy propiedad del Centro Pompidou. La artista llegó a escribir que la ciudad no era para tanto, aunque sí destacó pequeñas postales cotidianas. Las modestas vendedoras de flores, los mercadillos, la charcutería, los quesos fundidos. Se distrajo en el cabaret cubano La Cabane Cubaine, que encarnaba la gran presencia de la inmigración cubana en ese París. Pero de nuevo, la tranquilidad de la ciudad y del mundo se rompe con la llegada de otra guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos que regresar a ella, a Edith Piaf. ...15 de septiembre de 1938. ¿Qué noticias hay sobre la guerra? Estaba pensando en una cosa. ¿A dónde iría si pasara algo? No tengo ni una sola persona a quien acudir. Tendría un gran problema. Le dije a Jesús que tenía que impedir esta guerra. Me dijo que había demasiados locos en esta tierra y que no había nada que él pudiera hacer. Cuando Alemania ocupó Francia en 1940, Piaf estaba en pleno despegue de su carrera. Decidió convivir con los nazis en París. Intentó sobrevivir como pudo mientras ayudaba a varios amigos músicos judíos a mantenerse a salvo, y su correspondencia es fundamentalmente de tipo amoroso. Destacan las cartas que envió a Marcel Cerdan, el boxeador de origen español, que falleció en un trágico accidente de avión, al músico Yves Montand o al ciclista Louis Girardin. Algunas de las cartas de amor que el artista le escribió fueron subastadas en París hace unos años y dibujan a una Piaf dispuesta a dejar los excesos por su ángel azul y rubio. Mi amor, ¿llegará mi carta antes que yo? Ya veremos. En primer lugar, pido disculpas por escribirte en esta hoja de cuaderno, pero no tengo otros papeles a mano. Todas las ideas empujan en mi cabeza. Quiero superarme por completo. Quiero ser digna de ti. Me ayudas a transformarme. Te escucharé ciegamente como un maestro a quien venero. No puedes imaginar de lo que soy capaz, como Juana de Arco. ¿Quién podría haber creído que una simple mujer haría cosas tan grandes? Por amor a ti, quiero estar a la altura. Con estas palabras, en una carta, se despidió Celestino Alfonso de su familia unas horas antes de ser ejecutado por los nazis. Hoy a las 3 seré fusilado. No soy más que un soldado que muere por Francia. Te pido mucho coraje, como el que tengo yo. Mi mano no tiembla, sé por qué muero y estoy muy orgulloso de ello. Mi vida ha sido un poco corta y espero que la vuestra sea más larga.
Tenía solo 27 años. Salmantino, republicano y comunista, combatió por Francia en la resistencia contra Hitler. Sus restos han entrado recientemente en el Panteón de los Ilustres de Francia, donde están otros muchos nombres de los que dieron la vida por la libertad. Afortunadamente, tras la batalla de Normandía, Francia y París fueron liberados en 1944. Para celebrarlo, los parisinos seguro que salieron a beberse la ciudad en lugares como su célebre Molino Rojo, el Moulin Rouge. Está situado a los pies de la colina de Montmartre, nuestra siguiente parada, el conocido barrio de las fiestas y los artistas que empezaron a habitar la zona a finales del siglo XIX en busca de más luz y alquileres más moderados. Uno de esos artistas extranjeros que vivió aquí fue el pintor holandés Vincent van Gogh, que convivió con su hermano, el gran impulsor de su carrera, y que describe muy bien en una carta la convivencia complicada con el artista. Ayer fui a ver la exposición Corot. Como puedes imaginarte, he ido a ver también el Louvre y el Luxemburgo. Mi vida doméstica es casi insoportable. Desearía que Vincent se marchase y viviese a su aire. El hecho de que permanezca a mi lado ya es un problema, porque lo soporto a duras penas. Parece que hubiera dos personas en él, una maravillosamente dotada, delicada y tierna, y la otra egocéntrica y despiadada. Una calle de París no es tan solo oro lo que allí perdí. También vivió allí Pablo Picasso, que luego se trasladó a otro precioso barrio de artistas, Montparnasse. El pintor modernista Marc Chagall fue otro de sus moradores más ilustres, que firma, por cierto, una de las cartas más hermosas que se han escrito sobre París y que nos lee Carles Francino. Llegamos a París como impulsados por el destino. Buscábamos el sol que iluminara los rincones oscuros de nuestro interior, de nuestras almas, que sufrían en una especie de oscuridad. Cada uno, desde su propio rincón del mundo, encontró el fatigoso camino hasta París, no para hacerse un nombre. En aquella época había pocas esperanzas de lograr el éxito, sino para expresarse de forma diferente, completa y, sobre todo, para encontrar los medios artísticos para dar manifestación exterior a sentimientos internos. Nadie puede explicar completamente este fenómeno, pero durante los últimos 200 años, solo en la atmósfera de París ha sido posible evaluar las cualidades y los defectos de una pintura. Dejé mi tierra natal en 1910. En ese momento decidí que necesitaba París. Vine porque buscaba la luz de París, su libertad, su refinamiento y las habilidades del oficio. París iluminó mi mundo de sombras como el sol. Pero al ver la luz, en el Louvre y en otros lugares de Francia, no olvidé el país donde nací. Al contrario, lo vi más claramente. Por supuesto, podría haberme expresado en la ciudad donde nací, pero quería ver con mis propios ojos lo que había oído hablar desde tan lejos de esa revolución del ojo. Los colores que se mezclaban libremente entre sí reflejaban la luz mientras luchaban enérgicamente unos con otros en el fluir de una estudiada o una casualmente línea dominante. El sol del arte brillaba solo en París. Entonces me pareció, como todavía me parece, que no puede haber mayor revolución en la vista que la que experimenté a mi llegada a París. El escritor Julio Cortázar representa muy bien esta idea que expresa Marc Chagall en esta carta, pero aplicado a la literatura. Llegó a la ciudad en 1951 y le atrapó para siempre. En París escribió grandes obras como Rayuela. Durante los primeros años fue muy pobre, pero inmensamente feliz. Recorría la ciudad sin descanso, primero caminando, después en bicicleta y, cuando pudo, sobre una Vespa, con la que se accidentó gravemente. Solía pasarse horas contemplando la Catedral de Notre Dame, se perdía entre los puestos de los vendedores de libros usados a orillas del Sena. En la Galería Vivien, para escribir, se refugiaba en cafeterías porque en ellas se podía calentar, o en la biblioteca del Arsenal, a la que estuvo vinculado hasta su muerte cuando ni siquiera tenía fuerzas para subir las escaleras. Dijo: caminar en París es caminar hacia mí. Uno cree conocer París, pero no hay tal. Hay rincones, calles que uno podría explorar el día entero, y más aún de noche. Es una ciudad fascinante, no es la única, pero París es como un corazón que late todo el tiempo. No es el lugar donde vivo, es otra cosa. Estoy instalado en este lugar donde existe una especie de ósmosis, un contacto vivo biológico. Yo digo que París es una mujer,
y es un poco la mujer de mi vida. Oublie si tu peux nos querelles d'amour. Llegamos casi al final de este viaje, pero no sin antes recomendar el Museo d'Orsay, que conserva cartas de los pintores impresionistas como Monet, y también el París más invisible, el de los suburbios. Desde uno de estos barrios, que no salen en Instagram, una joven de 21 años mandó una carta de 20 páginas a su artista favorito, a Iggy Pop, en 1995. Le detallaba sus problemas para pagar una vivienda. El mismo día que la desalojaban, recibió un mensaje de ánimo del artista. Gracias por tu preciosa y encantadora carta. Por supuesto, me encantaría verte con tu vestido negro y tus calcetines blancos, pero sobre todo quiero ver que respiras profundamente y hagas lo que sea necesario para sobrevivir, encontrar algo que amar. Eres una chica brillante, con gran corazón y quiero desearte un tardío feliz cumpleaños. Yo estaba muy triste y luchaba duro cuando cumplí 21. Me abuchearon en el escenario, me quedé en casa de otra persona y tenía miedo. Ha sido un largo camino desde entonces, pero la presión nunca termina en esta vida. Los agujeros estarán en cualquier momento de nuestras vidas. Así que espera, crece grande y fuerte, agarra tus éxitos y sigue adelante. Y en cualquiera de las bellas librerías de París, seguro que podemos encontrar un libro epistolar superventas en Francia, firmado por la escritora parisina Amberes, titulado La Postal, publicado en España por Lumen. La novela parte de una carta anónima real que recibió la madre de la autora con los nombres de sus antepasados víctimas del Holocausto. Ella reconstruye la historia de la familia en busca de respuestas. El cartero acababa de dejar el correo en el suelo, al pie del buzón. Mi madre acudió a recogerlo, poniendo mucho cuidado al pisar para no resbalar. Con el cigarrillo entre los labios, cuyo humo se volvía más denso en el aire helado, volvió rápidamente a casa a calentarse los dedos entumecidos por el frío. Lanzó una rápida ojeada a los distintos sobres. Estaban las tradicionales tarjetas navideñas, la mayoría de sus estudiantes de la facultad, una factura de gas y algún que otro folleto publicitario. Entre aquella correspondencia, de lo más común dado que estábamos a comienzos de enero, había una sorpresa. La postal. Ahí estaba con los demás sobres, como si nada, como si se hubiera escondido para pasar inadvertida. Lo que intrigó de inmediato a mi madre fue la letra, extraña, torpe, una caligrafía que nunca había visto. Luego leyó los 4 nombres escritos uno debajo de otro, en forma de lista. Ephraim, Emma, Noemí, Jack. Aquellos 4 nombres eran los de sus abuelos maternos, su tía y su tío. Los 4 habían sido de... Y si mezclamos historias, librerías, libros, películas y París, aparece ella, Isabelle Coixet. En 2005, la directora se sumó al proyecto colectivo Paris Jetem, en el que diferentes directores exploraban un distrito de la ciudad con el amor como telón de fondo. Ahora mismo está grabando en París una serie titulada Alguien debería prohibir los domingos por la tarde. Ahora mismo estoy en París y hoy hace un día gris porque hace muchos días grises en París, pero los matices del gris de París son muy grandes. Hay muchos matices en ese gris parisino. Sé que mucha gente le ama París y sé que mucha gente odia la ciudad. Yo la amo. He vivido aquí en muchos periodos de mi vida. He vivido con una precariedad máxima en el último año de la universidad, que pasé en la Sorbona, viviendo en una chambre de bonne, en una habitación de criada de, no sé, tendría 10 metros cuadrados, sin baño. Evidentemente había un baño para todo el piso ese de arriba. Lo que pasa es que en ese momento, ¿no?, que tienes 22 años, nada de eso importa mucho. Importa estar en París. Una de las cosas que me fascina más de París es que, como dice Enrique Vilamatas en su libro, París no se acaba nunca. Aquí es posible, después de haber venido 1000 veces, descubrir un barrio que no conocías, de repente una plaza nueva, un rincón que dices, pero bueno, con las veces que he pasado por aquí, ¿cómo no me he fijado en esto, no? Y esa sensación de que no se acaba nunca la hace absolutamente fascinante. Y esa amplitud alucinante de la ciudad hace que además muchas cosas, ¿no? Porque dices, quiero ver una película que no he visto, antigua, y de repente hay un cine que a las 2 de la tarde la pone. Esto te lo da la ciudad. Este es un país un poco de quejicas.
bonitas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es verdad. Ahora en estos momentos, pues sí, es verdad, ¿no? O sea, después de las últimas elecciones, es verdad que había un ambiente como muy... La gente estaba como muy deprimida, ¿no? Como pensando, bueno, eso que veíamos tan lejos, que es que Marine Le Pen gobierne, pues igual no está tan lejos, ¿no? Y claro, una vez ya les han dado el toque al gobierno y a la izquierda, de repente es como que vuelven a encontrar el sentido común y votan, yo creo que algo que define más a los franceses. Estoy preparando una serie que se llama Alguien debería prohibir los domingos por la tarde, en francés, claro. Es una serie para la cadena Arte. Son 8 episodios, es una historia que empieza y termina y que habla de muchas cosas, habla de mucho cine francés, de mucho cine internacional también, habla de 3 vidas que se cruzan en París hoy. Se habla también de una historia que para mí es una historia que en realidad nunca existió, una historia de amor que nunca culminó. Que fue la historia, la relación cogida por un hilo, de Françoise Hardy y Nick Drake, ¿no? Ellos se encontraron 4 veces en París. De hecho, la serie se menciona específicamente porque una de las protagonistas quiere hacer una película sobre eso. Esos 2 personajes que en realidad nunca tuvieron una historia de amor, ella sí que le pidió en un momento que escribiera canciones para ella. Él nunca lo consiguió, pero que él la admiraba, que él hubiera querido componer canciones para ella. Sobre esa posibilidad, ¿no? Se habla de la serie. Pues con el París de Isabel Coixet nos despedimos hasta el próximo destino. Pueden consultar todos los recursos que hemos utilizado en cadenaser.com y proponernos otro viaje epistolar que crean que merezca nuestra atención. Recuerden que siempre nos quedará París. Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca, pero lo recuperamos anoche. Postdata. Ojalá escriban, lean y reciban muchas cartas o postales. Hasta pronto. I am walking out of my room.